Bien, bárbaro. Bueno, entonces comenzamos con la parte práctica. Vamos a compartir, en primer lugar, el enunciado del trabajo práctico y vamos a ver los primeros ejemplos que corresponden a lo que sería la estadística descriptiva. La clase próxima, que es una clase completamente práctica, vamos a ver diferentes modelos de funciones de distribución. Y además vamos a ver también el concepto de riesgo. Hoy vamos a abocarnos, en el rato que nos queda, a lo que corresponde a estadística descriptiva. Así que bueno, cualquier cosa me interrumpen. Bien, creo que ahora sí se les compartió la pantalla. Vamos entonces a poner en común la práctica de hidrología estadística. Esta práctica se divide en dos partes. Una primera parte en donde lo que vamos es a desarrollar algunos ejercicios de estadística hidrológica descriptiva, es decir, vamos a partir de registros de caudales máximos anuales en el río Paraná, a la altura de la estación de Corrientes. Estos registros históricos de caudales máximos anuales van a extenderse desde el año hidrológico 0405 hasta el año hidrológico 1314. El año hidrológico 0405 del siglo XX y el año hidrológico 1314 del siglo XXI. Es decir, vamos a trabajar con 109 años de registro de caudales máximos en el río Paraná a la altura de la estación Corrientes. El año hidrológico en esta estación va a desarrollarse de septiembre a agosto. Recuerden que el año hidrológico comienza cuando comienzan los caudales a crecer y termina con la curva de agotamiento del hidrograma de caudales medios mensuales. Es decir, que a partir de septiembre comienza la curva de ascenso que corresponde al hidrograma de caudales medios mensuales y alcanzamos luego, ¿sí?, un pico y finalmente en agosto lo que termina es la curva de descenso del hidrograma de caudales medios mensuales. Por eso es que el año hidrológico no necesariamente coincide con el año calendario, sino que comienza cuando comienza la curva de ascenso del hidrograma de caudales medios mensuales. Nos dan como dato la ubicación de la estación Corrientes, su latitud, su longitud, su cota respecto al nivel del mar, y también nos dan como dato el área de aporte del río Paraná a la altura de la estación en Corrientes. Lo que tenemos que hacer con estos 109 años de registros de caudales máximos anuales es, en primer lugar, organizar esta información. Tenemos que organizar esta información y para eso vamos a tener que definir lo que se denominan intervalos de clase para poder construir los histogramas de frecuencia. Vamos entonces que a partir de los 109 años de registro, definir cuántos intervalos vamos a tener para poder hacer el análisis de frecuencias relativas y de frecuencias acumuladas. En primer lugar, voy a poner en común los 109 años de registro. Observen que aquí tenemos
para cada año de registro el caudal máximo anual. Estamos con una serie histórica de máximos, de caudales máximos anuales. Entonces, aquí podemos ver el registro desde 1904 hasta terminar en el 2013. A partir de este registro histórico, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es definir cuántos intervalos de frecuencia vamos a tener para organizar la información histórica. Lo primero que tendríamos que definir es cuál es el rango de valores, es decir, identificar dentro del registro histórico cuál es el caudal máximo anual máximo y cuál es el caudal máximo anual mínimo para estos 109 años de registro, entonces tener idea del rango de valores con el que estamos trabajando. Después vamos a tener que definir la cantidad de intervalos con los cuales vamos a trabajar a partir de ir organizando la información. Bien, veamos ahora, no sé si ahora pueden ver dentro de la página compartida el trabajo práctico resuelto, o continúan viendo la misma presentación. La misma presentación. Sí, la misma, profe. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahí cambió? Buenísimo. Sí. Entonces, en el ejercicio 1, lo que vamos es a trabajar con histogramas de frecuencia. Tal como han visto en la clase teórica, muchos procesos en hidrología vamos a tener que analizarlos desde el punto de vista probabilístico, debido a la naturaleza aleatoria del fenómeno. Por ejemplo, las precipitaciones se presentan de manera aleatoria, por lo tanto, ¿sí?, producto de las precipitaciones, lo mismo va a suceder con la escorrentía y con otros parámetros hidrometeorológicos. Entonces, la naturaleza aleatoria de muchos parámetros hidrometeorológicos hacen que tengamos que abordar el estudio de esos procesos desde un punto de vista probabilístico. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les contaba recién. La información que tenemos registrada la vamos a tener que ordenar. La vamos a ordenar y para eso vamos a usar diagramas de barras o histogramas. La forma que presente el histograma nos va a permitir analizar la información. Y a partir de los histogramas, por ejemplo, vamos a poder seleccionar una función de distribución de frecuencias que sea aplicable a esos datos. Bien, vamos entonces con el ejercicio número 1. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de intervalos de clase, calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Para definir el intervalo de clase, es decir, para poder definir la cantidad de intervalos, aquí vamos a utilizar una fórmula empírica, pero lo importante a tener en cuenta es que si, por ejemplo, contamos con 109 datos históricos, deberíamos esos 109 datos históricos ordenarlos según, por ejemplo, 10 intervalos, 11 intervalos, 12 intervalos. ¿Sí? Los 109 datos los organizo según 109 intervalos y, la verdad, no voy a poder concluir nada. O al revés, si esos 109 datos los organizo en un solo intervalo, tampoco. Es decir, que la cantidad de intervalos tiene que ser tal que a partir de organizar la información en esos intervalos podamos hacer inferencia estadística. Si no, la verdad es que vamos a tener que volver a revisar la cantidad de intervalos elegidos. Hay una expresión que es la que les comentaba recién, una expresión empírica que nos permite, a partir de la cantidad de datos que tenemos, definir la cantidad de intervalos. Esa fórmula que ustedes han visto en clase teórica es la fórmula que nos propone que la cantidad de intervalos en los cuales, a través de los cuales vamos a organizar la información,
sea igual a 5 logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos. Si utilizamos esta expresión empírica, a ver, como primera aproximación, aquí vemos que tenemos 109 datos, por lo tanto, 5 por el logaritmo de 109 va a ser igual a 10,19. Podemos entonces, por ejemplo, adoptar 10 intervalos, 11, 12, 13. En este caso, la propuesta es adoptar 13 intervalos. Luego, lo que comentaba hace un ratito, es importante que tengamos en cuenta cuál es el rango con el que estamos trabajando. Estos caudales máximos anuales van a estar comprendidos entre 60.215 metros cúbicos por segundo como máximo caudal máximo anual registrado en el periodo que estamos analizando, y como valor mínimo para este caudal máximo anual, 17.018 metros cúbicos. Es decir que nuestro rango va de 17.000 a 60.215. Si vamos a adoptar 13 intervalos, entonces podríamos plantear que el primer intervalo va a ir de 0 a 4.999 metros cúbicos por segundo, el segundo intervalo de 5.000 a 9.999 metros cúbicos por segundo, el tercer intervalo va a ir de 10.000 a 14.999 metros cúbicos por segundo, el cuarto intervalo va a ir de 15.000 a 19.999 metros cúbicos por segundo, y así sucesivamente, hasta que el último intervalo va a ir de 60.000 a 64.999 metros cúbicos por segundo. De esta manera tenemos 13 intervalos, hemos definido el límite inferior y superior de cada uno de estos intervalos, y lo que vamos a hacer ahora es contar la cantidad de datos que le corresponden a cada intervalo. En el intervalo que va de 0 a 4.999 metros cúbicos por segundo no hay ningún dato observado en ese registro histórico. Es decir, no tenemos, ¿sí?, ninguna observación que corresponda al primer intervalo. Lo mismo sucede para el segundo y para el tercero. ¿Por qué? Porque el menor de los datos observados es de 17.018 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, los 3 primeros intervalos directamente tienen frecuencia 0, es decir, ningún dato observado cae dentro del rango de los intervalos. Así que, básicamente, vamos a estar trabajando con 10 intervalos, que van a ir de 15.000 a 19.999 metros cúbicos por segundo, primer intervalo, a un último intervalo de 60.000 a 64.999 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hacemos ahora? Directamente vamos a contar la cantidad de datos de nuestra muestra que corresponden a cada uno de los intervalos de clase que hemos definido. Entonces, entre 15.000 y 19.999 metros cúbicos por segundo tenemos 4 datos. Entre 20.000 y 24.999 metros cúbicos por segundo tenemos 29 datos. Entre 25.000 y 29.999 tenemos 35 datos, y así sucesivamente. Es decir, lo que estamos armando es la frecuencia de cada intervalo de clase. Por supuesto que cuando sume el total de las frecuencias, voy a obtener los 109 datos. Cuando calculemos ahora la frecuencia relativa, a la frecuencia absoluta, es decir, a la cantidad de datos que corresponden a cada intervalo de clases, lo divido por la cantidad total, que son 109 datos, y lo que tengo es la frecuencia relativa. Para cada intervalo de clase, divido la frecuencia por la cantidad total, que es 109, y obtengo la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas
debe entonces ser igual a la unidad. Luego, en la última columna, vamos a construir el histograma de frecuencias acumuladas. Es decir, vamos a ir acumulando las frecuencias relativas hasta alcanzar en el último intervalo de clase como frecuencia acumulada total el valor 1. Bien, ¿hay alguna duda respecto a cómo organizar la información a partir del registro histórico? No, profe, por ahora no. Bien, buenísimo, bárbaro. Bien, entonces, veamos ahora cómo quedan los gráficos de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas y acumuladas. Aquí tenemos el gráfico de frecuencias absolutas o histograma de frecuencias. Veamos que aquí lo que estamos identificando es que, por ejemplo, el histograma de frecuencias está evidenciando que la forma en la que se están distribuyendo estos caudales máximos anuales no corresponde a una función de distribución simétrica. Observen que claramente el histograma de frecuencias está identificando que el análisis de los datos presenta asimetría, es decir, es de esperar cuando calculemos algunos estadísticos que, por ejemplo, el análisis de los datos presente valores de sesgo, es decir, los datos van a presentar sesgo. Si no presentaran sesgo, es porque estaríamos frente a datos que podrían ajustarse a funciones de distribución simétricas. Acá claramente vemos que hay un sesgo hacia la izquierda cuando miramos el histograma de frecuencias, tanto el histograma de frecuencias absolutas como el histograma de frecuencias relativas. Esto nos lleva entonces a pensar que si quisiéramos ajustar una función de distribución normal o campana de Gauss, el ajuste no sería bueno porque el histograma de frecuencias que hemos construido a partir de los datos presenta asimetría. También acá podemos concluir, a partir de este sencillo análisis, a partir del histograma de frecuencias, que lo más probable es que los datos de caudales máximos anuales se ubiquen en el intervalo que va de entre 20.000 a 25.000. Observen que aquí tenemos los intervalos, perdón, de 25.000 a 29.000. Aquí podemos ver que el intervalo que va de 25.000 a 29.999 es el que concentra la mayor cantidad de datos. 35 registros están comprendidos entre 25.000 y 29.999 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, ya podríamos, a partir del histograma de frecuencias, por ejemplo, identificar la moda. Veamos cómo resulta el histograma de frecuencias relativas. Por supuesto, con el cambio de escala que corresponde, va a presentar una forma similar. Y luego veamos cómo resulta el histograma de frecuencias relativas acumuladas. Aquí tenemos los 3 gráficos que corresponden a los histogramas de frecuencias más utilizados. Histograma de frecuencias absoluta, relativa y acumulada. Bien. Nos piden después, en el punto D, que discreticemos la variable y grafiquemos el histograma de frecuencias discretas. En realidad lo que nos están solicitando es que identifiquemos con un único valor cada intervalo de clase. El primer intervalo va de 0 a 4.999, entonces lo vamos a identificar con el valor 2.500. El segundo va de 5.000 a 9.999, lo identifico con 7.500 y así sucesivamente. Lo que nos piden es una marca para el intervalo. Y aquí estamos eligiendo como marca del intervalo el valor medio del intervalo. Y
estamos entonces discretizando la variable. Por supuesto que lo que vamos luego a hacer es graficar el histograma de frecuencias discretas, que es el histograma que corresponde a esta tabla, en donde cada intervalo, en lugar de estar identificado por el borde inferior y el superior, está identificado a partir de una única marca, que es su marca de clase. Bien, nos piden ahora que a partir de el histograma de frecuencias discretas calculemos algunas probabilidades. Por ejemplo, que calculemos la probabilidad de que el caudal máximo anual sea menor a 37.500. Si nos preguntan y nos piden que lo resolvamos con el histograma de frecuencias discretas, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal máximo anual sea menor a 37.500? Me sitúo en la marca de intervalo 37.500. Acá me piden que calcule la probabilidad de que sea menor, no menor igual, así que me voy al intervalo anterior y sumo las frecuencias relativas que corresponden a caudales menores a 37.500 y ahí entonces obtengo como respuesta 83,49%. De la misma manera, vamos a calcular la probabilidad de que el caudal máximo sea mayor a 25.000 metros cúbicos por segundo, perdón, a 22.500 metros cúbicos por segundo. Me sitúo en el intervalo de clase 22.500 metros cúbicos por segundo. Aquí lo que me están pidiendo es que calcule cuál es la probabilidad de que el caudal máximo anual sea mayor a 22.500 metros cúbicos por segundo, y la opción que tengo es calcular 1 menos la probabilidad de que sea menor. Así que calculo la probabilidad de que sea menor y 1 menos, menor o igual, y 1 menos va a permitirnos calcular entonces la probabilidad de que el caudal máximo anual sea mayor a 22.500, que es 69,72. Por supuesto que yo podría haber dado respuesta a estas probabilidades de otra manera. El ejercicio me pide que utilice el histograma de frecuencias discretas para calcular un conjunto de probabilidades, que el caudal máximo sea menor a un determinado valor, que sea mayor a otro determinado valor, que esté comprendido entre dos valores. Así que a partir del histograma de frecuencias discretas vamos a calcular cada una de las probabilidades solicitadas. Podríamos, insisto, resolverlo de otra manera. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que el caudal máximo anual sea menor a 37.500, ustedes podrían tomar el registro de los 109 años y contar cuántos caudales son menores a 37.500 y podrían entonces dar como resultado una probabilidad. Pero la idea acá es que trabajemos con la información organizada. Por eso es que estamos resolviendo estas probabilidades a partir del histograma de frecuencias discretas. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Bien, si no tenemos dudas hasta acá, pasemos al ejercicio 2. El ejercicio 2 retoma el ejercicio número 1 y lo que nos pide es que calculemos diferentes estadísticos. Tenemos que calcular, entonces, a partir de la serie de datos, los estadísticos que corresponden a la media, la mediana, la varianza, el desvío y el sesgo. Ya en clase teórica han visto la definición de la media, de la mediana, de la varianza, del desvío estándar y del sesgo. La media es el momento centrado de primer orden, la varianza es el momento respecto a la media de segundo orden,
Y el sesgo es lo que denominamos el momento respecto a la media de tercer orden. El desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar la serie completa. Vamos a calcular la media, la varianza, el desvío estándar, el sesgo y la mediana. Y luego vamos a partir la serie. Vamos a analizar el periodo que va de 1904 a 1947, el periodo que va de 1948 a 1977 y el periodo que va de 1978 al 2013. Es decir, analizo la serie completa y luego lo que hago es analizar la serie partida en 3 tramos. ¿Para qué? Justamente para poder hacer inferencia a partir de estos datos. Observen algo. Si, por ejemplo, nos focalizamos en la media, la serie completa tiene por media un caudal máximo anual de 29.290. Observen que cuando analizamos el periodo 1904-1947, la media es de 27.862 metros cúbicos por segundo, y cuando analizamos el periodo de 1948 a 1977, la media no ha variado tanto, es de 27.747. Sin embargo, cuando nos vamos al periodo que corresponde a los últimos 40 años, observen cómo la media ha aumentado. Para el periodo entre 1978 y 2013, la media toma el valor de 32.410 metros cúbicos por segundo. Partir las series es algo bastante usual cuando, por ejemplo, queremos analizar si hay algún tipo de tendencia en los caudales máximos anuales, en las precipitaciones máximas, en las temperaturas. De la década del 70 en adelante, se observa con claridad que hay cambios de tendencias en muchas series hidrometeorológicas, de caudales máximos, de caudales mínimos, de precipitaciones máximas, de precipitaciones mínimas, producto del cambio climático. Por eso es importante analizar la serie completa, pero también partir la serie para justamente ver cuál es la sensibilidad que presentan los estadísticos en función del periodo que estemos considerando. Y vean cómo, en el caso de la media, podemos ver que los últimos 40 años presentan una media mayor a los últimos o al periodo comprendido entre 1904 y 1977. Vamos entonces a analizar la serie completa, a calcular la media, la varianza, el desvío, el sesgo y la mediana. Luego vamos a partir la serie en 3 tramos. Vamos a tener el periodo que va de 1904 a 1947. Para ese periodo vamos a calcular la media, la varianza, el desvío, el sesgo y la mediana. Luego vamos a repetir el cálculo de los estadísticos para el periodo 1948-1977 y para los últimos 40 años. Bien, ¿hay alguna duda con el ejercicio 2? ¿Algo que quieran preguntarme? No, profe, no. Buenísimo. Vamos entonces a terminar por hoy en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 también vamos a retomar los datos del ejercicio 1 y lo que nos pide es que calculemos el periodo de retorno asociado a cada uno de estos caudales máximos anuales. Para poder poner en común a qué denominamos periodo de retorno o periodo de recurrencia, la forma habitual de tratar la probabilidad de ocurrencia de un evento en hidrología es asignarle un periodo de retorno o un tiempo de recurrencia. Es decir, cuando queremos analizar la probabilidad de ocurrencia de un evento, a ese evento le asignamos un periodo de retorno. Periodo de retorno, tiempo de recurrencia. Vamos a decir
que un evento máximo anual tiene un periodo de retorno de T años si su magnitud es igualada o superada una vez cada T años. La inversa del periodo de retorno es la probabilidad de ocurrencia anual. Entonces, vamos a, por ejemplo, analizar estos pequeños ejemplos que son sencillos. Si tenemos una crecida de 50 años de recurrencia, es decir, tenemos una crecida de periodo de retorno 50 años, su probabilidad anual de ocurrencia es del 2%. Una crecida de 50 años de periodo de retorno tiene asociada una probabilidad anual de ocurrencia de 1 dividido 50, es decir, de 0.02, es decir, del 2%. En el ejercicio 3 nos piden que de manera empírica estimemos el periodo de recurrencia de los caudales máximos anuales, pero que analicemos los primeros 50 años de la serie y que analicemos los últimos 50 años de la serie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los primeros 50 años de la serie. Vamos a tomar los primeros 50 años de la serie y vamos a ordenarlos de mayor a menor. El máximo caudal para los primeros 50 años es de 50.043 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es el periodo de retorno asociado? Si yo tengo 50 años de registro, el mayor de esos caudales, ¿qué periodo de retorno tiene asociado? A ver si alguien me puede contestar. ¿Alguien puede contestarme? Observen que el periodo de retorno es el periodo en el cual ese caudal es igualado o superado. Si estoy tomando para un registro de 50 años el máximo caudal, ese caudal tiene asociado un periodo de retorno o una recurrencia de 50 años. Si tomo el siguiente caudal, estamos con la serie que corresponde a los primeros 50 años, la estamos ordenando de mayor a menor. El máximo caudal tiene asociado un periodo de retorno o una recurrencia de 50 años. En promedio, una vez cada 50 años se va a ver igualado o superado. Cuando considero los dos mayores caudales que corresponden a el periodo de los primeros 50 años, cuando tomamos, ¿sí?, el segundo mayor, ese caudal en promedio se va a ver igualado o superado 2 veces en 50 años, es decir, una en 25. Tiene asociado un periodo de retorno de 25 años. Y así sucesivamente. Insisto, tomo la serie que corresponde a los primeros 50 años, ordeno esos caudales máximos de mayor a menor. El mayor de esos caudales tiene asociado un periodo de retorno o recurrencia de 50 años. Se ve igualado o superado en promedio una vez cada 50 años. Cuando tomo el segundo mayor caudal, ese caudal se ve igualado o superado 2 veces en 50 años, por eso es que el periodo de retorno asociado es 25 años, y así sucesivamente. La inversa del periodo de retorno es la probabilidad de ocurrencia. Capaz es más sencillo pensarlo a partir de la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de que el caudal máximo se dé una vez cada 50 años?
Y bueno, que se vea igualado o superado una vez cada 50 años, de acuerdo a este registro, y es 1 en 50, es decir, 0,02. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente caudal máximo, el de 39.123, se vea igualado o superado en estos 50 años de registro? Y 2 veces en 50, la probabilidad es 0,04. La inversa de la probabilidad es el periodo de retorno. De esta manera, lo que logro es a cada caudal asignarle una probabilidad anual de ocurrencia y un periodo de retorno. Insisto, vamos a trabajar con los primeros 50 años, vamos a ordenar esos caudales máximos anuales de mayor a menor. El mayor tiene una probabilidad de ocurrencia 1 en 50 años, por eso 0,02, y el periodo de retorno asociado es 50 años. En promedio se ve igualado, superado una vez en 50 años. Cuando vamos al caudal siguiente, insisto, los estoy ordenando no cronológicamente, sino de mayor a menor, el siguiente caudal mayor, el de 39.123, tiene una probabilidad de ser igualado, superado en este periodo de 50 años, 2 veces en 50, es decir, 0,04 es su probabilidad de ocurrencia anual. Esto significa que su periodo de retorno es 25 años. En promedio, una vez cada 25 años se va a ver igualado o superado. Y así sucesivamente, para los primeros 50 años y para los últimos 50. Y luego lo que vamos es a graficarlos a partir de la curva caudal recurrencia. Aquí vamos a tener en el eje de ordenadas caudales, en el eje de abscisas recurrencias. Observen cómo para los primeros 50 años tenemos graficado caudal recurrencia y para los últimos 50 años tenemos graficado caudal recurrencia. Y aquí vayamos con algo interesante. Supongamos que queremos diseñar una obra hidráulica y que para diseñar la obra hidráulica vamos a utilizar el caudal máximo anual de 40 años de recurrencia. Entonces, podríamos tomar la serie que corresponde a los primeros 50 años, vayamos a la recurrencia que corresponde a 40 años, y entonces obtengamos el caudal de diseño. Va a ser de aproximadamente 45.000 metros cúbicos por segundo. El caudal de diseño para la obra hidráulica que proyecto. Ahora resulta que alguien dice, no, voy a tener en cuenta, ¿sí?, el impacto del cambio climático y voy a trabajar con los últimos 50 años. Entonces aquí, para una recurrencia de 40 años, determino el caudal de diseño. Observen que el caudal de diseño, si tenemos en cuenta los últimos 50 años, es de 57.000 metros cúbicos por segundo. Ahí la importancia de analizar los caudales de diseño a partir de la inferencia estadística, teniendo en cuenta los últimos 50 años. Es decir, analizando no solo la serie completa, sino también las series partidas, para ver entonces cuál es la variación que podríamos tener en el caudal de diseño, en el caudal máximo anual de diseño, en función de si analizo los últimos 50 años, los primeros o la serie completa. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, por ahora no. No, creo que bastante claro esta parte. Buenísimo. Entonces, propuesta para el viernes. Les voy a pasar un enlace Zoom para la clase del viernes. Y la propuesta es que repasen todos los conceptos teóricos que han visto en la clase de hoy, repasen los conceptos que han visto de sus cursos previos de estadística, y la clase que viene vamos a ver
diferentes funciones de distribución, discretas y continuas, y además vamos a ver el concepto de riesgo. Buenísimo, profe. Ok, buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces nos reencontramos el viernes a las 19 horas. Vamos a completar la práctica de estadística y